Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Piensa por un momento en las tormentas que has atravesado en tu vida. Esas crisis, esas adversidades grandes que has enfrentado. Además del miedo y seguramente la ansiedad y la preocupación en medio de una crisis, ¿qué sentiste hacia Dios en medio de esa adversidad? Tal vez sentiste rabia contra Él por permitir que atravesaras algo tan difícil. O quizás sentiste que Él te había abandonado y que se había olvidado de ti, como si fuera indiferente a tu situación. O incluso como si estuviera dormido en medio de tu dificultad. Probablemente algo similar sintieron los discípulos en la barca en esa tormenta aquella noche en el mar de Galilea. Bienvenidos a nuestro devocional en casa. Mi nombre es Adam Cabin y te invito a que hoy me acompañes en este devocional a ver una de las escenas tal vez más impactantes en la vida de los discípulos mientras caminaban con Jesús. Lo encontramos en Marcos 4, versículos 35 al 41. Antes de leer el texto, les invito a recordar que pueden dejar sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios sobre este devocional, alguna pregunta que tengan, algún comentario, o también, por favor, no dejen de dejar sus peticiones de oración, porque estamos también prestos para interceder ante el Señor por esas peticiones, alguna cosa que te está cargando. Estamos muy contentos de poder apoyarte en oración. También recordarte usar la agenda devocional. Yo estoy aquí con mi agenda devocional y cada día, juiciosamente, de lunes a viernes, estoy anotando alguna frase sencilla, algún versículo que me llama la atención en cada una de estas áreas: la confesión, la adoración, la súplica y la acción de gracias, que me guían para poder orar en cada uno de esos aspectos cada mañana. Bueno, vamos a leer el texto entonces. Te invito entonces a buscar Mateo 4, 35 al 41 para leer esta increíble escena que encontramos a los discípulos con Jesús. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «¡Maestro!», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «¡Silencio! ¡Cálmate!». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?». Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Muy bien, este año hemos estado hablando acerca de lo que significa ser discípulo o aprendiz de Jesús. Y lo cierto es que hoy en día Dios sigue adentrando a sus discípulos, a nosotros, en tormentas como esta. Pero también nos acompaña a través de esas tormentas y en su gracia nos permite salir de ellas conociéndolo un poco mejor a Él. Bueno, te invito a que escuches la siguiente canción y continuamos con nuestro devocional en casa. De paz inundada, mi senda esté. Oh, cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea
Yo creo que cualquiera que leemos esta historia, de una vez empezamos a imaginarnos esta escena. Nos imaginamos la tormenta que se viene contra la barca, el agua inundando esta barca, como dice el texto, y luego el miedo, ¿no? el pavor que sienten los discípulos, que aunque tienen experiencia en estas aguas, sienten que esta tormenta es demasiado grande, es abrumadora para ellos y necesitan una intervención divina, un milagro, que sin ese milagro no van a salir vivos de esa situación. Tal vez tú alguna vez, no sé si has estado en un barco en esa situación, pero seguramente has estado en alguna situación de peligro quizás, y has sentido pavor, has sentido miedo, y que necesitas la intervención divina para sacarte de esa situación. Lo cierto es que las pruebas nos hacen vulnerables, y lo que hacen es exponer nuestra debilidad en nuestra fe. Y aunque esto pareciera algo malo, realmente es algo bueno, porque cuando reconocemos que somos frágiles, que somos débiles, es en ese momento cuando acudimos a buscar ayuda. Si me siento fuerte, ¿qué ayuda voy a buscar? Pero cuando me siento vulnerable, ahí voy a reconocer que necesito ayuda de alguien, y en este caso, pues, Jesús era el único que podía socorrer a los discípulos en una situación que se les había salido de las manos. Ninguna de sus estrategias de cómo navegar les servían. Solamente la intervención de Jesús podía salvarlos en este caso. Bueno, esta es una buena oportunidad para poder confesar entonces nuestra fragilidad, nuestra debilidad. Así que te invito a que ores conmigo. Padre Celestial, confesamos en este momento que somos frágiles ante las pruebas. Confesamos que muchas veces somos autosuficientes, porque sí, ya hemos navegado estas aguas, porque ya conocemos este mar, porque ya hemos estado en situaciones similares y creemos que podemos salir de ella solos. Y de repente, como los discípulos, nos vemos envueltos en una tormenta que es mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Y confesamos entonces nuestra autosuficiencia de creer que por nuestras propias habilidades, conocimientos, estrategias, podemos salir adelante. Y muchas veces nos vemos envueltos en situaciones que solamente la intervención tuya nos puede salvar. Y hasta que no reconozcamos que somos frágiles y que necesitamos tu ayuda, vamos a poder entender eso, Señor. También reconocemos la fragilidad de nuestra fe, porque nuestra fe flaquea en medio de estas situaciones y tal vez hemos sentido enojo contra ti o rabia contra ti por habernos permitido estar en una situación tan complicada o tan difícil. Tal vez nos hemos sentido abandonados por ti, hemos llegado a pensar que te has olvidado de nosotros, de lo contrario no estaríamos en esa situación, o hemos llegado a pensar que eres indiferente a lo que estamos viviendo, que aún estás dormido, como estabas dormido en esa barca, y no estás preocupado de nosotros. Perdónanos, Señor, confesamos eso porque cuando miramos más de cerca, nos damos cuenta que aunque estamos en una tormenta como nunca hemos vivido antes, tú estás allí en la barca con nosotros. Damos gracias por eso, Señor. Esto todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que escuches la siguiente canción y que sigas con nosotros en nuestro devocional. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás
Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en el segundo segmento de adoración y en este texto nos revela algo hermoso de Jesús porque vemos claramente tanto su humanidad como su deidad, ¿cierto? Si miramos en la parte inicial del capítulo, Él lleva todo el día enseñando. Él se metió en la barca para enseñar desde ahí, desde la orilla, y todas las multitudes estaban escuchando mientras Él enseñaba, y por supuesto al final del día está totalmente agotado, así como cuando tú llegas a casa al final de un día de trabajar muy duro y sin haberlo pensado te quedaste dormido en el sofá o en la cama o donde caíste, ahí quedaste dormido. Así Jesús también, luego de un día largo de trabajo enseñando a las personas las verdades del Evangelio, bueno, queda rendido, y queda rendido donde estaba, ahí en la barca. Entonces se queda dormido. Ahí vemos como la humanidad de Él y nos podemos identificar con ese cansancio y esa fatiga. Pero vemos por otro lado su deidad también, ¿cierto? Es de esperarse que aquel que con su palabra creó los cielos y creó la tierra, también con su palabra pueda darle una orden al viento y una orden a las aguas y ellas le obedezcan. Entonces yo pienso que es un motivo para adorar al Señor. Y en estos días leíamos, no hace mucho, en nuestra lectura diaria en los Salmos, el Salmo 24 me recuerda a este aspecto. 24 versículos 1 y 2 dice: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, porque Él la firmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. Te invito a que oremos en adoración al dueño de todo, al creador de todo y sustentador de todo cuanto vemos a nuestro alrededor. Oremos. Padre Celestial, nos quedamos asombrados, así como los discípulos ante Jesús en ese momento, de estar ante un Dios que tiene el control de todo. Te adoramos como creador y sustentador de todo cuanto vemos. Ese mismo poder que afirmó la tierra sobre los mares fue el mismo poder que calmó los vientos y las aguas esa noche en el mar de Galilea. Te adoramos porque todo está bajo tu dominio, Señor. Nada se sale de tu control. Te adoramos no porque prometes que no vamos a tener que atravesar tormentas o porque nos garantizas la comodidad en nuestra vida, sino que te adoramos porque podemos confiar en un Dios creador y sustentador de su creación. Cada mañana haces salir el sol, haces que caiga la lluvia sobre la tierra y haces que produzca fruto también. Nada de eso está en nuestro control y sin embargo, aún sin darnos cuenta, cada día estamos dependiendo de que eso suceda, de que el sol salga, de que caliente, de que caiga el agua y produzca fruto la tierra. Todo eso, Señor, es orquestado por ti, dueño y sustentador de la creación. Y te adoramos por eso en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que sigas con nosotros, no nos dejes, sigue con la siguiente canción y continuamos con el siguiente segmento de súplica. Tengo un refugio en tempestad, cuando aflicciones tengo, cuando me llena mi temor, mi alma en ti descansa. Oh Cristo, en ti me esconderé, mi paz y mi consuelo.
En este tercer segmento te invito a que miremos la reacción de los discípulos a lo que están viviendo y cómo ellos se dirigen a Jesús. Versículo 38, la segunda parte. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Entonces los discípulos en tono de reclamo vienen ante Jesús, ¿no? Y digamos que pareciera como que le estuvieran diciendo, mira Jesús, tú no metiste en esto, porque fue idea de él que cruzaran, ¿cierto? Luego te duermes durante la tormenta y nos toca a nosotros sortear esta tormenta solos. Ese es como el reclamo que le están haciendo, ¿no? Y quizás nosotros hemos hecho reclamos similares al Señor, ¿no? Señor, tú me metiste en esto y ahora estoy aquí solo y no me has respondido y no he visto que estés obrando. Ahora, lo que los discípulos percibieron como negligencia o descuido de Jesús realmente era para su bien. Los discípulos necesitaban esta prueba y nosotros también necesitamos pruebas como esta. Apenas estamos en el capítulo 4 de Marcos, pero ya Marcos nos ha mostrado que los discípulos han visto cómo Jesús echa fuera demonios, cómo sana enfermos, cómo enseña a las multitudes, pero ellos todavía no conocían a Jesús como el que tenía dominio sobre la creación. Entonces, los discípulos necesitaban una prueba como esta, y es lo que les permitió conocer a Jesús de una forma más profunda y completa. ¿Tu fe sería la misma sin las pruebas que has enfrentado en la vida? Así como la fe de los discípulos fue fortalecida a través de esta tormenta que Dios envió, nuestra fe crece también cuando somos probados por Él en las diferentes crisis en la vida. A Santiago 1, del 2 al 4 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Lo cierto es que no queremos las pruebas que Dios nos envía, pero como discípulos suyos, las necesitamos. Con esto en mente, les invito a que oremos en súplica al Señor. Padre Celestial, como discípulos tuyos, es cierto que necesitamos que transformes nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestro entendimiento de las pruebas que enfrentamos en la vida. Las pruebas no llegan por tu abandono, o por tu olvido, o por tu negligencia, o por tu indiferencia a nuestra situación, sino que llegan porque tú quieres revelarte a nosotros. Son oportunidades de conocerte más profundamente a ti, así como los discípulos en esta escena tan difícil. Solo cuando atravesamos la tormenta de la enfermedad, llegamos a conocerte como nuestro sanador. Solo cuando atravesamos la tormenta de la escasez, podemos aprender a confiar en ti como nuestro proveedor. Solo cuando enfrentamos la tormenta del peligro, te llegamos a conocer como nuestro fiel protector. Te suplicamos que nos ayudes a confiar en ti cuando nos invitas a cruzar al otro lado, como hiciste con los discípulos, porque en ese camino probablemente te estás revelando de una nueva manera. Ayúdanos a crecer en nuestra fe en medio de la tormenta. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que sigas con nosotros, escucha esta canción y continuamos con nuestro devocional en casa. No hay mar que tú no puedas abrir, no hay monte que no puedas mover. Hay esperanza para el perdido, hay fuerzas para el débil. Hoy debes tener fe.
fe. Debes tener fe. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Debes tener fe, debes tener fe. Muchas gracias por seguir con nosotros hasta nuestro último segmento de este devocional. Y estaba pensando acerca de esa reacción de los discípulos. Y ellos le reclamaban a Jesús por haberse dormido en medio de la tormenta. Y me hizo pensar en lo que leíamos en estos días a finales de Mateo, cuando los discípulos se durmieron en la tormenta más grande que tuvo que enfrentar Jesús. En el jardín de Getsemaní, Jesús sabía que había llegado su hora y Él les pedía que ellos oraran con Él. Y ellos se quedaron dormidos. A diferencia de lo que hicieron ellos en la barca, que fue que reclamaron a Jesús por haberse dormido porque iban a morirse, Jesús sabía que iba realmente a morir. Y no llegó con esos reclamos, con esa rabia, con ese enojo contra ellos, sino que lleno de misericordia y de paciencia, hasta 3 veces los invitó a que velaran en oración para no caer en tentación. Qué razón para dar gracias a Dios, ¿no? Por su misericordia con nosotros, cuando rápidamente lanzamos reclamos a Él, cuando Él pasó por algo mucho más difícil que cualquier prueba que enfrentemos nosotros. En este último segmento de Acción de Gracias, quiero que recordemos que Cristo entiende nuestras tormentas, porque Él atravesó la tormenta más grande de la historia. Sobre Él golpearon las olas de las burlas y azotaron los vientos violentos de la tortura, que culminaron en su crucifixión por nuestros pecados. Ahora, si vamos a comparar la prueba de Él con nuestras pruebas, hay una diferencia abismal, porque en su muerte en la cruz, Jesús supo lo que era la ausencia del Padre. Supo lo que era sentirse abandonado. En estos días leíamos, creo que en Mateo 27, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, decía Jesús. Él supo en su prueba lo que era la ausencia del Padre. Mientras que no importa lo violenta que sea la tormenta que tú y yo enfrentemos, tenemos la certeza de que Jesús va a estar ahí en la barca con sus hijos en medio de la tormenta. Qué razón para dar gracias al Señor. Vamos a darle gracias, y también pensando en lo que es una acción, porque la acción de gracias es también son actos. Qué mejor forma de crecer en nuestra fe en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, que ser firmes y fieles en la palabra de Dios, en el estudio de su palabra, y también caminar la vida cristiana junto con los hermanos en la fe. Así que te animo de forma práctica a estar participando en un grupo de BS, si eres joven, a estar en las reuniones de Sin Filtros, adolescentes con GIF, hay grupo de damas también. Bueno, hay tantos ministerios y tantas oportunidades de estudiar la palabra y de hacerlo juntos también, caminando a la vida con los hermanos en la fe a nuestro alrededor. Así que te animo de forma práctica a crecer en tu fe para así prepararte para esas tormentas que inevitablemente van a llegar en nuestra vida. Oremos en acción de gracias. Padre Celestial, te damos tantas gracias, porque tú comprendes cualquier tormenta que enfrentemos. Y oro en este momento por mis hermanos que pueden estar pasando por una tempestad, por una crisis, por una dificultad. Dale la certeza, Señor, que tú ya sabes lo que es eso. Tú sabes lo que es enfrentar la tormenta más grande que hubo en la historia.
Tú atravesaste la tormenta más difícil, que fue entregar tu vida en esa cruz, cargando con todo nuestro pecado, Señor. Gracias porque nos entiendes. Gracias por tu misericordia que nos extiendes también, porque a veces en medio de nuestro temor, nuestra incertidumbre, nuestras preguntas, nuestro afán y ansiedad, te hacemos reclamos. Y tú nos invitas, como hacías a los discípulos en Getsemaní, de una forma paciente y misericordiosa. Nos invitas a velar para que no caigamos en tentación. Nos invitas a seguirte fieles, siendo fieles a ti. En tu palabra, como hablamos ahorita, estudiando tu palabra y caminando el camino del discípulo de Jesús, caminando al lado de nuestros hermanos en la fe. Pacientemente nos invitas a hacer eso. Gracias por tu misericordia que nos extiendes. Gracias también porque tenemos la garantía de tu presencia con nosotros en medio de esa barca. No importa lo alto que sean las olas, lo fuerte que sean los vientos, no importa cuánto se está llenando la barca de agua. Si tú estás en esa barca con nosotros, podemos estar confiados. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras tormentas de la vida. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así terminamos nuestro devocional de hoy. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal, a activar la campanita de notificaciones y te invito a conectarte cada día a nuestro devocional en casa que se emite de lunes a viernes a partir de las 5:30 de la mañana. Eso es una forma también práctica de prepararte para esas tormentas que vienen. Estando constante en el devocional, en el tiempo de la lectura diaria en la palabra del Señor. Bueno, te animo a seguir fiel al Señor y escucha esta canción y el Señor te bendiga el día de hoy. En el silencio escucho tu voz que me llama. Ven a mí. En el misterio eres mi visión, mis pasos alumbras, creo en ti. Tú calmas tormentas en mi corazón, mueves montañas de duda y temor, los mares separas, me llevas a ti, Dios de imposibles, ven, haz tu obra aquí. Dios de imposibles, ven, haz tu obra en mí. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.